Así que siendo esta la última serie de la serie de Adviento titulada Una gran noticia para un mundo sin esperanza, esta lleva como título Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Si tuviéramos que hablar de Adviento por más tiempo, fácil pudiésemos hablar todo un año y por muchos años, porque la Biblia, como bien anunciamos desde la primera enseñanza de Adviento, toda habla de Cristo, toda habla del anuncio de Cristo de alguna manera u otra. Entonces, hay tanto que hablar, que obviamente 4 domingos no alcanza para decirlo todo. Pero uno de los énfasis que queríamos que se viese muy claro en esta serie es cómo poder celebrar a Cristo esta Navidad, si usted la celebra, recordando bien de que es libre de no hacerlo si no desea, pero si lo hace, que pueda de verdad darle honor a Cristo, y no solamente decirlo, sino poder vivirlo. Hemos visto ya la importancia de que Él viniera en la primera predicación. Hemos visto cómo los regalos entran aquí y cómo se vuelven una forma de adoración, que en nuestro caso sería reconocer quién es Dios y adorarlo por quién es Él, que fue lo que hicieron los sabios, los magos de Oriente. Hemos visto la importancia de anunciar el mensaje de que el Rey ha nacido, de que el Rey vive, existe. Y hoy queremos enfatizar que Dios cumple sus promesas. ¿Y qué significa que Dios cumpla sus promesas? Normalmente, si ustedes piensan en alguien que tenga la fama de cumplir sus promesas, suele ser algo bueno. Pero no necesariamente. Si la persona promete que va a hacer daño y siempre lo cumple, eso no alegra a nadie. El hecho de que sea fiel a su palabra, de que voy a herir a alguien y lo haga, más bien asusta. Si una persona promete, por el contrario, traer regalos luego de que venga de un viaje, eso alegra, porque la promesa es buena. Las promesas de Dios tienen ambos matices. Son buenas y malas en un sentido para algún grupo de personas. Un grupo de personas es beneficiada y otro grupo de personas no están beneficiadas en cuanto a lo que ha de suceder. Sin embargo, siempre son motivo de alegría y saber de que Él cumple sus promesas. El hecho de que Jesús haya nacido es evidencia de eso. Jesús es el hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15 lo anunció y lo leímos. Jesús es la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3 y Génesis 22:18. Jesús es ese gobernante que vendría de Judá. Génesis 49:10. Jesús es el ungido de Dios. Salmos 2:2. La piedra deshecha por los edificadores. Salmos 118:22. El que nacería de una virgen. Isaías 7:14. La luz del mundo. Isaías 9:2. El príncipe de paz. Isaías 9:6. El destructor de la muerte. Isaías 25:8. El siervo elegido por Dios, en quien el Padre se complace, Isaías 42:1. El portador de buenas noticias, Isaías 61:1. El Salvador, Isaías 62:11. El Rey, proveniente del linaje de David, Jeremías 23:5. En Zacarías 9:9 es el Rey que entraría sentado en un pollino, así lo cumplió. En Zacarías 11:2 es ese rey que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. En Zacarías 12:10, el que sería traspasado y lamentado por muchos. Jesús también es ese Jehová Jireh que Abraham dijo en Génesis 22. Ese cordero perfecto, que no era Isaac. Esa provisión no fue el cordero que apareció tampoco ahí enredado en el matorral. Esa provisión era Cristo, que iba a ser sacrificado también en un monte por nuestros pecados. Toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia lo anuncia. De alguna manera u otra, en un matiz o en otro, toda la Biblia lo anuncia. Y es por eso que predicar la Biblia es anunciar el Evangelio siempre. Si nosotros predicamos la Biblia y solamente, como bien mencionamos en la primera enseñanza de Adviento, vemos enseñanzas aisladas, de perdón, de amor, de tolerancia, no estamos perdiendo lo más importante. En David y Goliat nosotros no vemos
un modelo de valentía, de ver nuestros problemas y enfrentarlos y vencer a nuestro gigante. En David y Goliat vemos que nosotros realmente somos Saúl y el pueblo de Israel asustado, con miedo, y que llega David, Cristo, que no tenía nada que ver con eso, y salva de lo más sencillo nuestro problema. Eso es lo que tenemos que ver en toda la Biblia, a Cristo. Si las predicaciones y las enseñanzas no llegan a ver a Cristo, no estamos viendo todo el panorama correcto. Y todo el mensaje que se da es básicamente no solo de Cristo, sino de cómo Cristo salva a su pueblo, cómo anuncia la salvación y cómo la completa finalmente en Apocalipsis. Y de hecho, Apocalipsis, por muchos teólogos es conocido, y creo que muy atinadamente, como el quinto evangelio, porque son buenas noticias. Apocalipsis no es una historia de terror, es una historia de victoria, de alegría. Nos están diciendo el final por adelantado, y el final es Jesús gana. Entonces, son buenas noticias. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas. En Romanos 15:8, el apóstol Pablo escribió: pues le digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Todo lo que se anunció que Él vendría, lo que leímos en Zacarías, y esto que leí solamente son algunas, hay muchas más profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, fueron cumplidas en Cristo. En la segunda carta a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 20, Pablo dijo: pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, o sea, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén. Él así es, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todas. Dios prometió un Salvador desde Génesis. Y a lo largo de la historia, Dios se encargó de seguir anunciándolo, de seguir recordándolo. Se lo dice a Abraham, y se lo dice después a Isaac, y se lo dice a Jacob, y se lo dice a Moisés y a Josué. Incluso en el periodo de jueces lo recuerda. Luego llegan los reyes y lo sigue recordando a través de los profetas. Inclusive en el periodo denominado como los 300 años de silencio, entre Malaquías y Juan el Bautista, igual tenían manera de seguir recordando esa promesa, porque ellos ya tenían todas las escrituras de los profetas. O sea que en esos 300 años, que no hubo un profeta como Jeremías o Isaías, tenían los escritos de Daniel, de Jeremías, de Isaías, que anunciaban al profeta, a Cristo, disculpen, que anunciaban a Cristo. Y eso es lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se durmió. El pueblo de Israel dejó de esperar esa promesa. Tal vez llegaron a pensar de que ya no se iba a cumplir, o simplemente lo esperaban de una manera distinta. Y cuando llegó la noticia, cuando se cumple, en vez de ser un motivo de alegría, llegó a ser, como vimos en el pasaje de Mateo, un motivo de frustración, de preocupación. Jerusalén y Herodes se preocuparon. No se alegraron de que no hubiese nacido Jesús. Se alegraron los sabios, se alegraron los pastores, pero el pueblo en general estuvo preocupado, no estaban felices, no esperaban esa venida. Y muchos de los que lo esperaban luego fueron desilusionados porque no esperaban al Mesías de la manera que la Biblia lo describía. Y por eso la llegada de Jesús fue no solamente de alegría, sino también de juicio. Porque, como dijo el apóstol Juan, amaron más las tinieblas que la luz. Y al igual que en el pasado, Dios nos exhorta a recordar sus promesas, porque todavía faltan promesas por cumplir. Todas las promesas que se hicieron de Jesús fueron cumplidas, todas. Y Dios se encargó de inclusive hacerlo más notorio y grande. Entrar en un pollino, 30 monedas de plata, desfigurado, traspasado. Él no tenía por qué dar tanto detalle. Él podía quedarse solamente con, listo, Él es Jesús y viene y lo salva. Pero Él no anunció que era Dios con nosotros, que era el príncipe de paz. Él lo anunció todo. Y dio más detalle para que su cumplimiento fuese más asombroso y bueno para nosotros.
Pero ahora, ¿qué tenemos que esperar nosotros? ¿Cuál es nuestra promesa para hoy? Ya Cristo vino y dije que faltan promesas por cumplir. ¿Qué debemos esperar? Juan 14, del 1 al 4, dice así: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, ahí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Jesús anuncia: me voy, pero vengo. Voy y vengo. Yo vengo pronto. Mateo 24, 44. Por eso también, Jesús hablando aquí también, ustedes estén preparados. ¿Quién? Los discípulos, los que lo siguen. Porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Otro título para él. Hechos 1, 10 y 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos, los discípulos, mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. La promesa que ahora nos toca a nosotros esperar es igual que el pueblo de Israel antes, es que Cristo viene. Ellos tienen que esperar que Cristo venía. No tenían el nombre específico de Jesús o Cristo, más o menos Emmanuel. Nosotros tenemos más luz y sabemos quién viene, cuándo viene, porque Él mismo lo dijo, ya hasta de su propia boca. Dice: yo vengo, yo volveré. La palabra adviento viene del latín adventum y significa llegada. Es importante y necesario que no solo nos centremos en la llegada de Jesús, sino que recordemos que el anuncio que venía de nuevo, debemos celebrar el cumplimiento de sus promesas y esperar las que han de cumplirse con su segunda venida. Nos alegramos ahora en esta temporada porque Jesús ya vino. Y qué bueno, Jesús vino y trajo salvación. Pero dentro de los que se alegran por la venida de Jesús en un pesebre que nació hace más de 2000 años, dentro de ese grupo de personas, no todos parece que se alegran o se emocionan de pensar de que viene de nuevo, de que Jesús viene de nuevo. Y una de las razones por la cual la gente no se alegra, y yo hablo de personas dentro de la iglesia, obviamente el que no está en la iglesia no espera nada, ni celebra a Jesús ni en la primera ni en la segunda, es porque el Jesús que viene de nuevo ya no es un bebé, ya no viene inocente, ya no viene como cordero, ya cumplió como cordero, ahora viene como león, y no un leoncillo, viene como un león maduro, adulto, a traer su juicio. Pero de todos los animales de la selva, los únicos que no se asustan del rugido del león son los hijos del león. Para los hijos del león, el rugido del león es alegría, es protección, es saber que su papá está ahí, que su papá viene al rescate. Si somos hijos de Dios, el pensar que Cristo viene debe ser una sensación de alivio, como que, ya viene mi papá, ya viene el rey, dejen que venga. Ustedes hoy parece que sufren, que se gozan, como de hecho vamos a ver más adelante, pero ya viene mi papá. Así que eso debe ser un motivo de alegría, porque viene a consumar lo que empezó hace 2000 años. Viene a buscar y a terminar de rescatar a su pueblo, a finalmente ya llevarnos para estar físicamente, presencialmente con Él por la eternidad. Los profetas lo anunciaron durante todo el tiempo en que estuvieron, tanto la primera como la segunda venida. Y luego los apóstoles, todos, Juan, Pedro, Judas, todos anunciaron que Cristo vendría, porque era importante que la iglesia lo recordara. Y lo dicen bastante, porque sabían que lo podían olvidar. Y de hecho no se equivocaron, porque muchas veces lo olvidamos. Muchas veces nos levantamos y nosotros no estamos pensando, inclusive llega el punto, y hablo por mi cuenta, donde me voy a dormir y ese día jamás pensé en que hoy Cristo pudo haber vuelto. Pasó totalmente desapercibida esa verdad en mi día. Y yo sé que nos pasa muchas veces. Y por eso necesitamos recordar que Cristo viene.
Y bueno, ¿y cuál va a ser la actitud de nosotros ante esa noticia? Va a determinar mucho cómo va a ser el resultado cuando eso pase. Vamos a buscar segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 13. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. 3 del 1 al 13. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Esta es la segunda carta de Pedro y la última que se registra que él escribió. Y dice: ya les escribí en la primera carta. ¿Cuál es esa primera carta? Muchos debaten. Lo más probable es que sea la primera carta. Algunos piensan que fue inspirada en Judas o una carta que no está mencionada aquí. Lo importante es que ya les escribió y le vuelve a escribir para recordarles. Así le empieza diciendo, como recordatorio. Pedro dice: tengo que recordarles esto a ustedes. Y él escribe a los hermanos. Al principio vemos que él escribe a los cristianos. Tienen que recordar. Pero lo importante es recordar las promesas de Dios anunciadas por los profetas y luego los apóstoles. Los profetas, Isaías, Jeremías, Samuel, y los apóstoles de ustedes, los discípulos que estuvieron con Jesús. Recuerden esas promesas que fueron anunciadas por Dios y recordadas y anunciadas por ellos. Y hago simplemente la salvedad que las profecías y las promesas que esperamos son las que anunciaron esos profetas, no cualquier profeta o apóstol que quiera existir hoy decirlo. De hecho, hay gente que me pregunta cómo identificar un falso profeta o apóstol, y hay muchas maneras, pero la más fácil para mí, yo le digo, cualquiera que diga que es profeta o apóstol hoy es falso. Así de sencillo. No hay forma de que haya otro apóstol hoy, ni profeta hoy, con oficio como existía en este tiempo. Así que sería muy útil no escuchar a alguien que diga que es apóstol o profeta y esté diciendo profecía supuestamente de parte de Dios. Lo sabio sería no escucharlo. Y entonces, ¿qué recordamos? Lo que los profetas anunciaron, lo que los apóstoles anunciaron, que Cristo volvería. Y luego Pedro, el apóstol Pedro, nos advierte de algo muy importante: las incomodidades que íbamos a vivir en esa espera. No iba a ser fácil, porque él dice, vienen burladores, vienen escarnecedores, vienen personas que se van a burlar. Y no dice de ustedes, pero es tácito que es de nosotros, porque van a preguntar, ¿dónde está la promesa de su venida?
El apóstol Pedro no nos vende una ilusión de que este tiempo va a ser fácil, espera que va a ser sencillo, va a ser difícil. Vamos a tener que soportar, en el mejor de los casos, burlas. Porque en el peor de los casos, humanamente hablando, la muerte. No es fácil y Pedro lo advierte. Y si en el tiempo del apóstol Pedro ya había burladores y había pasado para ellos, según ellos, mucho tiempo, ¿cuánto tiempo creen que se sentirán los burladores de hoy que ha pasado? Si ya van casi 2000 años. Parecería que es mucho más tiempo el que ha pasado. Y básicamente cuando ellos se burlan, están diciendo que Dios no existe. O que si existe, no es capaz de hacer lo que dijo que iba a hacer, o no va a hacer nada, que las cosas van a pasar y Él no va a intervenir. Porque lo dicen aquí en la palabra de Pedro. En el versículo 4, dan a entender de que el mundo está igual desde que fue creado. Pero Pedro les dice, no fue así. El mundo ya fue destruido una vez. Y tal cual como esa ocasión, nadie lo esperaba. Y es la misma analogía que el Señor Jesús da. Mateo 24, el Señor Jesús hablando, 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esos que se burlan o que se burlarán, lo hacen porque realmente creen que saben más, que lo que estamos haciendo nosotros es ridiculez. ¿Qué hacemos nosotros creyendo en la promesa de que viene Jesús? De que el nacimiento virginal y la traición, entonces eso no pasó. Eso es un acto de soberbia, de creer que saben más. Pero hermanos, jamás se dejen amedrentar de eso. Porque nosotros tenemos la verdad. Y la palabra dice que el que no teme a Dios es necio, no es sabio. Los sabios somos nosotros, los que tenemos la palabra, los que tememos a Dios. Si un necio se burla es porque es necio. Y necio es la palabra bonita para tonto. No sabe, carece de sabiduría. Yo antes me preguntaba, todavía lo hago, pero ya entiendo por qué. A veces yo veía situaciones donde personas que tenían, digamos, una buena familia, tomaban decisiones que yo no entendía cómo lo hacían. Personas que habían estudiado mucho y que tienen conocimiento académico, pero en cuanto a sus decisiones de vida, un caos. Antes, recuerdo, me costaba entenderlo. Pero ya no, la Biblia lo dice. Si no tienen temor de Dios, que es la sabiduría, entonces viven en necedad. Y la necesidad es vivir en tonterías. Y es lo que los lleva a tomar decisiones como, ¿qué tal si dejo a mi mujer? ¿Qué tal si me copio aquí? ¿O qué tal si robo por acá? Y terminan muchos a veces presos o en un problema económico o en un problema grande, familiar, porque sus decisiones no son basadas en el temor de Jehová. La palabra de los necios jamás deben ser importante para nosotros como para dejar de creer lo que creemos. Nosotros tenemos la verdad y debemos estar firmes en ella. Porque Dios cumple sus promesas y para nosotros hoy es técnicamente hasta más fácil que lo que fue para Noé o para otros en el tiempo pasado. Porque eran promesas que en ese caso no se había visto nada. Pero ya nosotros tenemos la revelación de Dios, de cómo Él ha ido cumpliendo sus promesas y las sigue cumpliendo. Entonces, no hay por qué temer o dudar a lo que ha de suceder. Pedro nos dice, en los días de Noé, la gente vivió normal. Eso es lo que quiere decir Jesús con que comían y bebían y se casaban. Vivía como si nada fuera a pasar. Cuando de repente llovió por primera vez y esa lluvia vino a ser la destrucción del mundo y de ellos. Ese día que cayó esa primera gota, eso no fue anunciado por los meteorólogos ni en las noticias, ni ellos estaban mirando al cielo, porque no había nada que ver en el cielo, porque nunca había llovido. En ese tiempo salía el rocío de la tierra, así que hay que ver al cielo. La lluvia no existía, jamás la habían visto. De hecho, yo creo que la palabra tuvieron que inventarla porque ¿qué era lluvia? ¿Sí? ¿Qué es caer agua del cielo? Entonces, pero pasó igual. Y no hubo más oportunidad cuando llegó la lluvia.
Pues cuando llegó la lluvia, fue la destrucción de los impíos y la salvación de los justos. Y es importante aclarar, hermanos, que esa salvación no es para todos. Hay una canción que se le canta mucho a los niños acerca del arca de Noé, que dice, en el arca de Noé todos caben, todos caben. Esa canción es falsa, porque en el arca de Noé no cabían todos. En el arca de Noé cabían 8 personas y los animales que entraron ahí, y nunca fue esperado que los demás entraron. En el arca de Noé no hubo puestos vacíos, cajas no se llenaron, o hubo gente de más que tuvo que ir parada. En el arca de Noé todos fueron exactamente los que tenían que estar. Y así mismo va a ser con Cristo. Vamos a estar todos los que tenemos que estar. Versículos 8 y 9. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Un teólogo irlandés ya hace mucho tiempo, llamado James Ussher, no solamente era cristiano, teólogo, sino que también era académico universitario. En el siglo XIX, él escribió un libro que se llama Los Anales de la Historia. Todavía no lo han traducido al español. Y ese libro, por un tiempo, cuando fue escrito, fue despreciado y fue objeto de burla en muchas universidades. Porque él se puso a calcular más o menos el tiempo de vida de la Tierra. Y él decía que la Tierra era joven. Pero su base siempre fue la palabra. Y no es casi un siglo después que mismos científicos, cristianos y no cristianos, se han dado cuenta de que ese libro es muy útil y lo han vuelto a usar. Y gracias a eso, hoy ese libro está disponible para nosotros. Si lo quieren comprar, está en Amazon o en cualquier otra librerías. Solo que está en inglés. En ese cálculo, él dice que pasaron más o menos 4000 años entre el anuncio del Mesías a que el Mesías llegara. La Biblia no dice que va a pasar exactamente la misma cantidad de tiempo, pero imagínense, yo no pretendo decir de cuándo viene porque no sé, ni nadie puede saber, pero imagínense nada más que fueran 4000 años. Eso significa que nosotros no vamos a morir, sus hijos y los hijos de sus hijos, supongamos que fueran 4000 años y todavía no vienen, pero aún así no es tardanza. Puede que sea 4000 o puede que sea 2021, el punto es que Él no tarda. Porque Dios está fuera del tiempo. El tiempo Él lo creó para nosotros movernos ahí. Por eso es que el sacrificio de Cristo fue solamente necesario una vez. Porque dentro del tiempo, para Él aplica para todo, tanto para el pasado como para el futuro. En el pasado Abraham se puede decir que más o menos creyó a crédito. Y nosotros creemos ya al contado, lo que ya se pagó. Pero creyeron en ese sacrificio. Y no retarda su promesa, dice. La promesa la va a cumplir. Pero ¿por qué hace que todavía no venga? Porque es paciente. ¿Para con quién? Para con ustedes. ¿Quiénes ustedes? Le está hablando a la iglesia. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los elegidos de Dios. Hasta que no llegue el número completo de personas que han de creer en Él, Él no va a venir. Porque Él decide, Él quiere que todos sean salvos y Él no va a dejar a nadie por fuera. El número va a estar completo, va a estar perfecto. Mientras tanto, nos toca poder seguir anunciando esa verdad para que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Porque en este caso, ese número no se ha completado. Y nos toca, porque Dios lo diseñó de esa manera, ir y predicar el Evangelio para que las personas crean o para que el juicio caiga sobre ellos por no creer. Ahora, 2000 años suena como bastante tiempo. De eso nadie vive 2000 años. Ni siquiera Adán llegó a vivir 1000 años. El hombre que más vivió en la tierra no llegó a los 1000 años. O sea que 1000 años es bastante tiempo. Y estamos hablando que ya van 2000 años, humanamente hablando. Fácil uno se desespera. Fácil uno dice, no, que ya no pasa nada. Y eso he escuchado predicadores decir como que ya olvídate de pensar en la venida de Cristo, vive tu vida cristiana. Y suena bonito, como que vive tu vida cristiana, pero no pienses en la venida. Por eso está mal, porque necesitamos vivir recordándolo. Si la palabra nos exhorta a recordarlo, tenemos que recordarlo. En Lucas 2, continuando el texto que hayamos leído la semana pasada, en el versículo 25, el doctor Lucas deja un relato muy interesante. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Simeón está viviendo en el año que Jesús nació. Es decir, él supo de que su papá y su mamá y sus abuelos no vieron profeta. Ellos no pueden decir como otras generaciones, yo conocí a Jeremías, yo conocí a Isaías. No, ellos no conocieron profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Y Simeón, se dice que ya era un anciano, estaba esperando la consolación de Israel. Pero lo más interesante es que Simeón, dice la palabra, tenía al Espíritu Santo. Significa que si tú tienes al Espíritu Santo, tú debes esperar la consolación de Israel. Tú debes esperar la consolación de la iglesia, que es lo mismo. Tú tienes que esperar que Cristo venga a salvar a su pueblo. Eso va a ser una marca característica de si tienes o no el Espíritu Santo. Simeón lo tenía y lo esperaba. Y cuando lo vio, se alegró. Versículo del 28 al 32 en Lucas 2. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón no esperaba lo que muchos israelitas esperaban, ser librados de Roma. Simeón esperaba la salvación real, porque él reconocía que eso no era solamente para los judíos. Él dice, para los gentiles en presencia de todos los pueblos. Nunca fue la intención salvar solamente a Israel. Siempre desde el inicio, ¿qué le dijo Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios siempre ha sido conformado de todas las naciones, nunca exclusivamente de los israelitas. El Israel de Dios es la iglesia. Y eso era Simeón, lo tenía claro porque tenía el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que cabe también aquí es, ¿esperas tú la venida de Cristo como Simeón? ¿Esperas tú esa consolación de ven ya, libéranos, sálvanos? Si tu respuesta es no, todavía, honestamente, no quiero que venga porque estoy pensando en algo más, todavía estás a tiempo de arrepentirte y creer en Cristo y poner toda tu fe en Él. Porque así vas a poder ser salvo y ser librado, no solo de tu pecado, sino del castigo de tu pecado. El Señor no solamente está esperando y ya sin hacer nada. Él espera que su pueblo esté completo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Jesús también dijo que vendría como ladrón en la noche, y lo leímos en Mateo 24. Y la razón de ese ejemplo era para hacerles entender a sus discípulos que si un ladrón dice, voy a atacarte o voy a robarte, voy en la noche, el padre de familia va a decir, esta noche no duermo, porque el ladrón dijo que venía. Yo tengo que estar aquí para cuidar a mi familia y cuidar mis pertenencias. Si el ladrón le dice al padre de familia, voy a robarte, y el padre de familia se acuesta a dormir como si nada, el ladrón va a robar y va a hacer todo lo que quería hacer sin ningún problema y no va a poder salvarse de la venida del ladrón. Por eso es que Pedro, Pablo, Juan, Jesús y todos los apóstoles tuvieron mucho énfasis en anunciar que Cristo venía, porque fácil nos dormimos. Hace poco terminamos una serie de 1 Corintios y al final una cosa que pudimos ver fue cómo la iglesia en Corinto estaba dormida. Y como consecuencia de su dormimiento, el pecado entró en la iglesia a un punto que ya era normal. La iglesia seguía operando, seguía viendo prédicas, seguía viendo ministerio de todo, pero el pecado estaba flagrantemente en la iglesia como si nada. Si pueden leer esa carta o llegar a escuchar las prédicas, ven casos de inmoralidad, que si peleas aquí, peleas por tonterías. Estaban peleando ellos, ni siquiera por ser más santos o por ayudarse. Había odio entre los hermanos, que si yo soy de fulano, que no sé dónde, que yo tengo este don que tú no lo tienes. Eso era la consecuencia de haberse dormido. Y Pablo le dice, despierten. Y Pedro le dice, necesito recordarles. Ya le escribí una carta, pero se lo tengo que decir de nuevo. Esta carta es la última que Pedro escribe. Al final él dice, estoy a punto a que me mueran. Se cree que esta carta fue tal vez un año o unos meses antes de que al apóstol Pedro lo mataran, porque al apóstol Pedro lo mataron.
Los apóstoles, todos, menos Juan, murieron en manos del imperio, asesinados. Y Juan no murió precisamente en su casa cómodo, murió encarcelado, solamente como recordatorio de que valía la pena estar así, aún en medio de la persecución. Y le dice, lo que quiero que recuerden es que Cristo viene, no se duerman. Nuestra labor es estar alertas y no dormirnos, pero también ayudarnos mutuamente a mantenernos alerta. Miren lo que el escritor de Hebreos dice, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Siempre el énfasis en las promesas. Y el que prometió, Dios promete, Él es fiel. Firmes. Versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que aquel día se acerca. La razón por la que el escritor de Hebreos le dice, congréguense, es porque Cristo viene. Ese día que se acerca es que Cristo viene. Y le dicen, necesitan recordarse y animarse unos a otros. Si no se congregan, seguramente se van a dormir y no va a haber nadie a su lado que lo despierte. Porque en la iglesia puede pasar que nos durmamos, lamentablemente. Pero la ventaja es que estamos en una congregación, lo que significa iglesia. Y alguien te puede dar un codazo, te dice, hey, ¿te dormiste? ¿Qué pasó? ¿Tropezaste? Te levanto, límpiate y seguimos. Disciplina bíblica, compañerismo, seguir adelante. Eso es lo que es la iglesia. Seguir animándonos, exhortándonos, hey, Cristo viene. No desfallezca, sigue fiel, porque el que prometió es fiel. Así que tenemos que seguir. No dejar de congregarse es importante, es algo esencial. Durante este tiempo de pandemia, este ha sido un tema de debate, si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Muchas iglesias no han abierto, muchas iglesias dicen no pretendemos abrir. Y yo he podido conversar con algunas personas, y en algunos casos algunos pastores que han decidido no abrir. Y yo les digo, bueno, estamos en pandemia, cerremos los hospitales, porque hay pandemia. Me dicen, no, ¿cómo vamos a cerrar los hospitales? Si hay gente enferma hay que atender a los enfermos. Ok, bueno, hay pandemia, vamos a cerrar los supermercados, porque estamos en pandemia. Dice, no, ¿cómo vamos a hacer los supermercados? Si la gente tiene que comprar comida, ¿y cómo van a comer? ¿Se van a morir? Yo, perfecto. Y luego le digo, ¿y las iglesias? Y cuando se dan cuenta a dónde iba, quedan en silencio porque se dan cuenta que no están poniendo las iglesias al nivel de un hospital y un supermercado. Y la iglesia hace más, porque la iglesia atiende a los enfermos y alimenta a la grey, alimenta al pueblo de Dios. Cierra la iglesia, y ciertamente somos nosotros la iglesia, y ustedes en su casa siguen siendo la iglesia, pero necesitamos congregarnos, la Biblia lo dice. Es importante, es esencial, en primer orden. No congregarnos sería decir, esto no es tan importante. Vamos, puedo dormir, ¿qué importa? Lo veo en televisión, lo veo en YouTube. No reemplaza nunca el congregarse. De hecho, si no hubiese pandemia, se miraba y se decía mal que se quedaba en la casa mirando la televisión, aunque fuera la prédica. Pero ahora parece que se ha vuelto normal y agradable. Eso nunca lo reemplaza. Y siempre que podamos, hermanos, vamos a buscar congregarnos, porque necesitamos animarnos unos a otros, incluyendo ustedes a mí y yo a ustedes, porque sigo siendo un hermano, que aunque sea en este caso pastor, sigo siendo un hijo de Cristo, que también se puede dormir. Al igual que el pastor Clippy, necesitamos estar alertas todos. El pastor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo usted en la predica esa? Eso como que no era muy atinado a la palabra. Y poder corregir, porque si digo algo que está mal, mi palabra no es infalible, y podemos entonces estar alertas y evitar que entren las falsas doctrinas, como pasó en Corintios, que se metieron en las falsas doctrinas porque se durmieron y las seguían predicando, y no era una, eran muchas las que tenían ellos ahí, como si nada. Puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esperar la venida de Cristo nos debe motivar a vivir una vida santa y piadosa, mostrando nuestra bondad, como dice Pablo en Filipenses, que sea nuestra bondad notoria a todos los hombres, dice Filipenses 4, y mucho más cuando el día se acerca, viviendo de manera santa.
Celebrar la venida del Señor también es vivir de una manera que lo honre. Una manera que diga que usted sabe que Él vive y que Él volverá. Jonathan Edwards escribió, y yo leí sus resoluciones hace un tiempo atrás, pero reconozco que esta no la tenía presente, no me recordaba esa, fue esta semana que lo vi de nuevo. A los 17 años, que esto todavía me impresiona mucho más a la edad temprana que él escribió estas resoluciones, que él decidió hacer como creyente. Una de ellas dice, no voy a hacer nada que no sea digno de hacer en el momento que Cristo venga. O sea, no voy a hacer nada que si Cristo viene ya, me encuentre haciendo esto del cual yo pueda tener vergüenza de hacerlo. Tenía 17 años, Jonathan Edwards. Eso significa que él nunca pecó, no para nada, él pecó. Y la historia también narra sus pecados, que falló y falló bastante. Pero su deseo era hacerlo y procuraba hacerlo, vivir de acuerdo a eso. Entonces, ese debe ser nuestro deseo, que es lo que dice Pedro. Vivamos de una vida santa, en santa conducta y en piedad. Decir que celebramos a Cristo y no nos congregamos no es coherente. Decir que celebramos a Cristo en esta Navidad y yo no leo la Biblia no es coherente. Decir que celebro a Cristo y yo no oro no es coherente. Decir que celebro a Cristo y yo no medito en Él no es coherente. Es contradictorio. Es hasta falso. Decir que celebro a Cristo y yo no procuro vivir una vida que lo agrade es falso. Si usted está así, usted no tiene nada que celebrar. Nada que celebrar. Al contrario, tiene mucho de qué preocuparse. En el grupo de burladores que está mencionando Pedro, no todos explícitamente se burlan. No todos los impíos se burlan específicamente de los demás. Hay algunos que dicen que yo simpatizo con la iglesia, pero no van, no se congregan, no hacen profesión de fe. En el reino animal, usando el ejemplo de los leones, quienes se burlan de los leoncillos, y de hecho pueden ver los documentales, uno de los predadores, no son los únicos, son las hienas. Y de hecho hacen como si se estuvieran riendo, no es que se estén riendo, ese es su sonido que hacen, pero parece risa. Ellos son depredadores, ellas cazan en manadas y se burlan y atacan y destruyen. Y ellos normalmente atacan presas vulnerables. Bueno, de hecho casi todos los animales lo hacen, buscando las presas vulnerables, pero las hienas tienen un particular gusto por los leoncillos. Yo no sé si es rabia porque el león manda, ok, voy a matar a tus hijos, pero los atacan. Y los leoncillos rugen poquito, intentan empezar a rugir, y ahí es donde se va desarrollando su garganta para poder llamar a su papá, hasta que el papá viene. Y cuando el papá viene, el único que va a ver es hiena o leoncillo. A mi leoncillo lo protejo, a la hiena la destruyo. No importa si la hiena estaba calladita y no se estaba riendo, ella estaba un poquito más apartada que el resto de la manada, era hiena. Pero aquí lo que te va a diferenciar no es qué hiciste, sino tu naturaleza. ¿Eres leoncillo o eres hiena? Si eres hiena, aunque yo no me está burlando, eres hiena. Y vas a ser destruido. Aquí lo anuncia el apóstol. Al final, para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Si usted es hijo de Dios y vive de la manera descrita aquí, si usted busca vivir de esa manera piadosa y santa, eso que dijo el apóstol Pedro, usted lo va a vivir. Se van a burlar de usted. En el menor o en el menos malo de los casos. Se van a burlar de usted. Y estoy seguro que muchos ya la han vivido, de alguna manera u otra. Burlas directas o indirectas, no le digo tal fulano, a cosas del fulano, porque él es cristiano, o directamente acusaciones o quién sabe qué tipo de cosas ya pueden haber vivido. En el mejor de los casos, porque le cuento que, como mencioné en la prédica pasada, una muchacha que conocí en Perú, le dijeron que no le iban a contratar porque dijo que era cristiana. Le preguntaron explícitamente, ¿tienes alguna religión? Y dijo, sí, soy cristiana, y no la contrataron. Y eso todavía sigue siendo leve, porque allá hoy por hoy están matando cristianos en el Medio Oriente. Si usted está viviendo esta vida de santidad y se están burlando de usted, si se siente así oprimido, va a ser lógico, va a ser natural
que lo que usted clame sea salvación. Como David clamaba, Señor, sálvame. Mira, todo el mundo quiere matarme, todo el mundo quiere hacer esto. Señor, sálvame porque acechanzas ponen contra mí. Estaba en la cueva y David decía, busco, me refugio en ti, Dios mío. Si usted vive esa vida, usted va a querer anhelar a Dios porque va a decir, Señor, ya sálvame porque ya no aguanto más. Porque se siguen burlando de mí, porque tengo miedo, porque están las hienas y porque las hienas muerden y porque sí sangran y porque pueden matar a algunos y a veces las hienas sí logran matar a algunos leoncillos. Usted va a gritar, como dice Apocalipsis al final, ven Cristo, ven Maranata, te necesitamos ya. Y cuando eso pase, usted se va a alegrar. La venida de Cristo no va a ser miedo, no va a ser, ay, qué problema, va a ser, no, al contrario, llegó mi Salvador. Yo no sé cuándo viene, yo no sé cómo viene, solo sé que viene de una manera que va a ser notoria, todo el mundo lo va a ver, no va a ser un niño. Viene, dice, figurativamente en un caballo fuerte, con una espada, viene con poder. Y no viene ya a negociar, viene a juzgar, a destruir y a salvar. La pregunta es, ese león de Judá viene a buscar a sus corderos, a sus leoncillos. ¿Es usted león o es usted hiena? ¿Es usted de los hijos del rey o es usted de los hijos del maligno? Porque realmente solamente hay dos categorías, hijos del diablo o hijos de Dios. No hay término medio. No se trata de que yo no soy tan malo porque yo escucho las prédicas. Mi esposa hace unas semanas estuvo hablándole a unas personas acerca de ir a la iglesia y esas personas le decían como que ellos escuchaban las prédicas y que le mandaran los links y la cosa, pero ellos fueron a la iglesia inclusive en su juventud, pero ya no quieren ir. Eso no te va a salvar. El decir que yo simpatizo y de vez en cuando pongo una prédica en YouTube, y qué bueno. Si yo no creo en Cristo, si yo no pongo mi fe en Él, yo seguiré siendo llena hasta que ponga mi fe en Él, que Él me cambia, que Él me transforma, que Él me hace nacer de nuevo y que soy entonces hecho un hijo de Él. Recuerden que Él cumple su promesa y Él la va a cumplir. En algún momento la va a cumplir. Y celebrar hoy la Navidad siempre debe ser recordar cómo Él ya cumplió en un momento y cómo la va a volver a cumplir en un futuro de una manera mucho más majestuosa. Ese ejército de ángeles que anunciaron la venida de Cristo, que había nacido a los pastores, eso no fue poca cosa, eso fue majestuoso. Y yo no estuve ahí obviamente, pero solamente de pensar en eso no se me ocurre nada más que algo impresionante. Pero la venida de Cristo es todo ejército celestial, más el rey, el general, el comandante, ya no va a estar en el pesebre, sino que viene liderando a sus huestes. Y ya no vienen a anunciar paz, así, vienen a anunciar juicio, a salvar a los que ya fueron juzgados por su sacrificio y a juzgar a los demás. Recordemos eso hoy y siempre, pero mucho más en esta Navidad. Cristo cumplió su palabra y la va a volver a cumplir de nuevo. Él vive, Él es real, Él es verdad, Él no miente y Él ha de volver de nuevo. Y eso debe ser una buena noticia. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de recordar tus promesas. Gracias porque tú nos ayudas a saber de que tú no nos dejas solos, de que no estamos a la deriva, sin cuidado. De hecho, tú lo prometiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú volverás por tu pueblo y tú has de juzgar a los impíos y tú has de salvar a tu pueblo. Padre, yo te ruego que si hoy no anhelamos eso, que podamos evaluar nuestras razones, porque eso puede ocasionar temor hoy, cuando debería sentirme feliz o alegre de que tú vienes. Señor, ayuda a que aquellos que han creído en ti, que todavía sienten ese temor, puedan quitar ese temor y comenzar a anhelar tu venida. Padre, a fortalecernos mutuamente, porque vamos a sufrir burla, maltrato, desprecio, pero en la congregación, Señor, podemos encontrar consuelo. Padre, ayúdanos a animarnos mutuamente, a recordarnos de que tú vienes, a no dormirnos y a seguir esperando tu venida, a agradecer que ya viniste, pero a no olvidar que tú volverás.
Padre, tú volverás y terminarás la salvación que prometiste desde Génesis 3. El proceso sigue activo todavía, el Espíritu Santo trabajando en nosotros, haciéndonos a tu imagen, pero será cumplido a cabalidad cuando Cristo venga. Padre, ayúdanos a anhelar cada día más ese día. Y si alguien aquí hoy no anhela y para nada se siente identificado como cristiano, yo te ruego, Padre, que toque su corazón, que toque su vida y que le permitas entender la necesidad de arrepentirse de su pecado, de darse cuenta que no tiene ningún sentido pelear contigo. Es imposible ganarte. Es imposible ni siquiera tener un 0.01% de posibilidad de ganar. Padre, permítenos rendirnos y humillarnos todos los días delante de ti, reconociendo quién tú eres y quién eres para salvarnos. Amén.